Viven las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces están las palabras que pertenecen a Isaías, anunciando una obra nueva, el inicio de una obra nueva. La cita también Pablo en el Nuevo Testamento para remarcar que se está refiriendo a la etapa, el periodo nuevo que se inicia a partir de Jesús, ¿no? Entonces, este pasaje, de alguna manera, se puede asociar con el cambio de año que estamos teniendo, en el cual eh, la idea es dejar atrás lo que ya se vivió en el 2024 y pensar en algo nuevo que se inicie con el 2025. Pero al mismo tiempo nos llama a escudriñar, a explorar aquello nuevo que Dios está haciendo. A mí me quedó marcado mucho el año 2020, en donde la sugerencia del número del 2020 nos llevó a ser bastante optimistas con lo que podría representar ese año que empezaba. Sin embargo, la realidad fue totalmente contraria con la pandemia y todos los efectos que ésta generó. Por lo tanto, uno tiene que pensar en qué se fundamenta nuestras expectativas del próximo año. De hecho, uno tiene metas, uno tiene anhelos, uno tiene planes. Eso es parte esencial, digamos, de nuestra reflexión en el año nuevo. Y le pedimos al Señor que nos bendiga. Sin embargo, la mirada que el Señor siempre ha estado pidiéndonos que hagamos desde Piedras Vivas es una mirada integral, ¿no? O sea, no solamente en el sentido de ver qué podemos recibir en un año que empieza, sino ver las cosas desde la perspectiva del plan de Dios, también pensando qué es lo que podemos hacer este año que empieza, ¿no? Y el hecho de que tengamos una iglesia que apenas tiene un año de vida, pues también nos sugiere que estamos frente a algo nuevo que el Señor está haciendo y que necesitamos de su guía, de su orientación, de que Él ponga los fundamentos, ¿no?, de lo que estamos haciendo, para que así entonces podamos tener una perspectiva mucho más positiva del año que empieza. Los estudiosos de la historia del cristianismo señalan que luego de un desvío que se produjo en el cristianismo cuando se mezclan con temas políticos. Eh, Luego de eso hay una etapa en donde los cristianos claramente redescubren y se reencuentran con el Padre. Estoy hablando de esto históricamente, a través de la evolución de las organizaciones religiosas. Se nota eso en primer lugar, ¿no? Que buscan desarrollar una relación con el Padre. Luego se nota una siguiente etapa en donde eh, el ser humano busca descubrir y desarrollar una relación con el Hijo. Ya a inicios del siglo pasado se genera una corriente fuerte en las iglesias para redescubrir y relacionarse con el Espíritu Santo. Entonces, como que históricamente se evidencia que la iglesia ha ido volviendo paulatinamente a lo que se vivía en los primeros años del cristianismo, con esa adecuada visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, lo que se identifica en esta etapa actual es el redescubrir y el de vincularse con la iglesia, ¿no? Entonces, no solamente es ver cómo uno se vincula con el Padre, eh, toma a Jesucristo como nuestro Salvador y vive con el Espíritu Santo para cultivar esa relación con el Padre y el Hijo, sino que además
ahora estamos también tratando de entender la iglesia, ¿no? Justo en un contexto en donde pues, las divisiones parece ser una corriente muy extendida en el mundo, pero sobre todo porque hay va a haber cada vez una percepción distinta, ¿no? Porque, digamos, en el pasado, cuando se asumía estadísticamente que la mayoría de la población de un país es creyente, independientemente de la religión a la que pertenece, entonces era natural asumir que nos movíamos dentro de un ambiente cristiano. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya no existe esa mayoría creyente. Más aún, se está poniendo en marcha esta estrategia del enemigo de producir engaño para que de esa manera confunda a buena parte de los que se llaman cristianos y buscar que se aparten del Señor. Entonces va a haber dentro de poco una fuerza mucho más grande en ese sentido, ¿no? De mandar mensajes confusos, de dividir, de separar, y una porción importante de los que estadísticamente se considerarían creyentes van a dejar de serlo. Y se va a ir levantando cada vez más y más la persecución contra los cristianos, ¿no? Entonces, en ese contexto, saber quién es cristiano, saber que existe una iglesia, un lugar de refugio, para que podamos ahí concurrir los que nos identificamos como cristianos, que hace mucho más fuerte, ¿no? Entonces, parte de la preparación para estos eventos futuros que todos esperamos consiste en tener claramente definida la idea de una iglesia y saber que ese es el lugar de refugio, es el lugar de familia, es el lugar donde se desarrollan las relaciones más sólidas posibles para enfrentar los tiempos que cada vez son más difíciles. Entonces, ese es el contexto que uno puede trazar como una línea histórica para entender o para prepararse en esta etapa de inicios de un nuevo año. Entonces, en ese sentido, vamos a compartir algunos pasajes acerca de la iglesia, de la conformación de la iglesia, y seguiremos recurriendo a la carta a los Efesios, que es una carta en la que Pablo asume esa tarea, dirigida a una iglesia local que creció muy bien, digamos, creció de manera sólida. Entonces, vamos repito, a dividir esto en tres partes: una reflexión de unos versículos, una oración a las personas que les encargué inicialmente y una alabanza. Ok, entonces, entremos a la primera parte para identificar, según la carta de los Efesios, qué es lo que nos une a todos los cristianos, qué es lo que nosotros todos tenemos en común. Y eso lo encontramos en Efesios 4, de 5 a 6, un pasaje muy conocido, que nos habla que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pues esto es lo que nos une a todos nosotros. Esto es lo que tiene un cristiano de Piedras Vivas o un cristiano de la Polinesia o de Vietnam o de cualquier lugar del mundo, ¿no? Evidentemente, esto es lo que nos une a todos nosotros que estamos aquí presentes, reunidos en este devocional. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y señala de manera específica que está sobre todos, en todos y por medio de todos. Bien, entonces, claramente nosotros nos podemos identificar por estos elementos que Dios nos ha dado y que es común a todos. Sin embargo, el mismo Efesios nos señala lo que vienen a ser nuestras responsabilidades o las condiciones que debemos cumplir para realmente crecer bajo esa unidad de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre. Entonces, si vamos a Efesios 4:2, lo que Pablo nos recomienda es que sean siempre humildes y amables,
Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Entonces, lo que está poniendo es un enfoque bastante realista de Efesios, ¿no? Pablo, a través de la carta a los Efesios, nos está señalando qué es lo que tenemos en común, pero también nos está señalando cuáles son las dificultades que tenemos que enfrentar, ¿no? Porque tenemos otros elementos que nos hacen diferentes. Y para poder manejar esas diferencias, cualquiera sea la naturaleza, es importante reunir estas condiciones. Dice, ser siempre humildes, ¿no? La humildad es una virtud difícil de definir. Eh, Algunos señalan que es evitar mirar por encima del hombro a los demás, es lo opuesto al orgullo. Otros dicen que es no fijarse en las virtudes que a veces lo llenan de orgullo o lo llevan a compararnos con los demás. Yo sí sé, tú no sabes, y entonces afecta a las relaciones, ¿no? La palabra amables es muy interesante, ¿no? Porque yo entendía amables respecto a la actitud que uno tiene que tener hacia los demás, ¿no? Pero la verdadera palabra dice amables, o sea, que seamos capaces de ser amados. O sea, que yo sea amable significa que yo pueda generar la condición para que los demás me amen a mí. Y así cada uno de ustedes es amable, en el sentido que son susceptibles de ser amados, ¿no? Entonces, ese ángulo o esa definición de la palabra amables creo que es muy importante distinguirlo, porque nos toca a cada uno de nosotros volvernos amables, o sea, hacer que los demás nos puedan amar a nosotros. Y evidentemente revisar también si uno siente que los demás no nos están amando, ¿qué estoy haciendo yo para ser amable? Luego, pacientes unos con otros, una virtud muy necesaria porque no caminamos en coincidencia ni en armonía siempre. Y tolérense las faltas por amor, porque los errores que cometemos suelen a veces generar conflictos y resaltar más las diferencias que las cosas que tenemos en común. Entonces tenemos que también ser realistas en ese sentido, de buscar ser humildes, no mirar por encima del hombro a los demás, eh, ser dignos de ser amados por los demás, tener paciencia unos con otros, y la paciencia va en ambos sentidos, y ser tolerantes con las faltas que cometen nosotros, porque también necesitamos que los demás sean tolerantes con nuestras propias faltas. Y luego lo que podríamos llamar el resultado, la consecuencia, ¿no? de todo eso. En Efesios 4:4 nos dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Es decir, si nosotros identificamos aquello que nos une, si nosotros sabemos manejar aquello que nos diferencia, seremos un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿no? Y el fruto de todo ello es que podremos mantener viva la esperanza gloriosa para el futuro, ¿no? Nos permite que nosotros miremos en función del futuro. Alguna vez ustedes se habrán preguntado, ¿y qué hago yo en todo esto? ¿Qué es lo que a mí me mueve a participar, ser miembro de una iglesia, a estar comprometido con las tareas de la iglesia? Y debemos identificar esto, ¿no? Estamos llamados a una misma esperanza para el futuro. Y eso es efectivamente el elemento que nos va a unir, que nos va a permitir reaccionar cuando hay diferencias, cuando hay entredichos. Es que nos damos cuenta que estamos llamados a una misma esperanza. Imagínense ustedes que se entran en un conflicto con alguien, dejan de hablarse, se ofenden, ya no lo vuelven a ver. Imagínense ustedes si se encuentran con esa persona en la segunda venida del Señor, allí los dos, los tres alrededor del Señor. ¿Dónde queda ese conflicto? ¿No? ¿Qué lugar tiene el haber reaccionado de esa manera? Bien, hemos visto aquello que nos une y que nos corresponde hacer para mantenernos en esa unidad de una sola fe, un solo espíritu.
un solo Señor, un solo Padre. Pero también hay algo que nos identifica o nos individualiza a cada uno de nosotros. Dice en Efesios 4:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces, algo que diferencia a cada uno de nosotros son los dones que el Espíritu Santo nos da. Son los dones que nos permiten tener recursos espirituales para ejercer una administración espiritual. Esta, esta distribución de los dones de parte de la iglesia supone la participación activa de los miembros de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, este pasaje nos lleva a preguntarnos cuáles son los dones que poseemos y también, en ese mismo sentido, de definir cuál es la manera como yo puedo contribuir al servicio en la iglesia. Y para ello es también importante considerar, como dice el versículo 7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Es decir, los dones nos han sido dados por Él. Uno puede tener una valoración personal de los dones y alguno querrá tener profecías, otros querrán hacer milagros, hacer sanidades, y muchas veces uno puede estar teniendo esas preferencias desde una perspectiva humana. Sin embargo, uno tiene que considerar que los dones vienen de Dios, son repartidos por Él según su propio criterio. Pues hay que descubrir esos dones que el Señor nos ha dado, hay que administrarlos en favor de los demás. Y esa es la tercera parte de este mensaje. En Efesios 4:12 nos dice: y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y entonces ya va tomando forma la iglesia cuando sabemos que cada uno de nosotros ha sido, digamos, generosamente premiado con un don, y esos dones tienen que ser usados para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, estos pasajes son bastante claros en mostrarnos la otra dimensión de la iglesia, que es la responsabilidad que tiene dentro del plan de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y para edificar la iglesia. Cada uno de nosotros entonces debe ser confrontado con el Espíritu Santo para conocer sus dones y ver de qué forma el ejercicio de esos dones contribuye a la edificación de la iglesia y al cumplimiento de la obra de Dios. Entonces, eso también nos debe hacer reflexionar mucho respecto a la importancia que tiene cada uno de los que participan en la iglesia. Ustedes pueden estudiar Efesios, de hecho lo vamos a estudiar a través de los 7 minutos con Dios. Y Efesios no se dedica a explicar cómo se organiza la iglesia, cuáles son las jerarquías de la iglesia, quién es el que tiene la responsabilidad mayor en la iglesia, sino que pone a todos en ese mismo plano, identifica tus dones y sirve en la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Bien, ahora vamos a considerar los elementos que nos diferencian. Pero esas diferencias tenemos que enmarcarlas dentro del proceso que cada uno de nosotros seguimos. Hemos empezado señalando aquellos elementos que nos unen, aquellos elementos que nos identifican a cada uno de manera individual, y ahora vamos a ver las diferencias. Dice en Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad
en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿no? Entonces, ese proceso que se explicaba en la sesión anterior respecto a que los miembros de la iglesia, en el ejercicio de los dones que nos da el Espíritu Santo, vamos cumpliendo con el plan de Dios y con la edificación de la iglesia. Entonces, ese proceso significa que debemos entender que cada uno de nosotros está siguiendo un proceso. Desde el instante en que tuvimos un encuentro con Cristo y decidimos aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y más específicamente aún, desde el momento en que decidimos caminar con Él, que es una decisión mucho más profunda, mucho más sostenida, mucho más intencional de parte nuestra. Cuando decidimos caminar con Él, iniciamos un proceso. Cada uno de nosotros ha sido tomado en algún lugar, en algún tiempo, en alguna circunstancia individual, distinta. Cada uno puede contar su propia historia personal de ese encuentro con Cristo y de ese caminar con Él, un caminar que nos lleva a un objetivo común para todos, hasta que lleguemos, dice, a la plena y completa medida de Cristo, ¿no? Vamos a alcanzar unidad en nuestra fe, unidad en nuestro conocimiento del Hijo de Dios, vamos a alcanzar madurez y vamos a llegar a tener la completa medida de la estatura de Cristo. Ese es el proceso, ¿no? Entonces, así como nosotros mantenemos la esperanza de cómo será el final de ese proceso, también cada uno de nosotros sabemos que tenemos que tener la paciencia y la perseverancia, como lo aconseja Santiago en el capítulo 1, de seguir el proceso, de seguir por cada una de las pruebas que vamos fortaleciendo nuestra fe, van incrementando nuestro conocimiento del Hijo de Dios y nos van haciendo cada vez más maduros. Eso es lo que le corresponde a cada uno. Pero como formamos parte de un cuerpo, de un entorno, de un conjunto de personas, también tenemos que entender que cada una de esas personas sigue su propio proceso, ¿no? Cuando ustedes ven en la familia que nace un niño, saben que ese niño sigue su propio proceso. No le pueden exigir a ese niño que se comporte, o recién nacido, que se comporte como el papá, como la mamá o como los abuelos, que ya han recorrido su proceso y están más cerca de la madurez. Entonces, con mucha paciencia soportan cuando ese niño llora, cuando ese niño se ensucia, cuando ese niño rompe el adorno de la casa, cuando ese niño se cae, etcétera, etcétera. Ese es el amor de cuerpo, el amor de familia, que mencionábamos en la primera parte, el soportarnos unos a otros, el ser amables, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo mirar ese proceso y acá también hay un ejercicio de fe, una demanda de fe, en el sentido de tener la fe de que así como nosotros estamos siguiendo este proceso hacia la madurez, evidentemente la humildad nos dirá que todavía no hemos llegado a esa madurez. El propio Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo, ¿no? Tenemos todos esa actitud. No hemos alcanzado esa madurez, no hemos alcanzado la estatura de Cristo, pero proseguimos, ¿no? Pues, así como tenemos esa mirada respecto a nosotros, tenemos que tener la misma mirada respecto a los demás. A eso me refería con un desafío de fe. Tengo que tener la fe. Pero al mismo tiempo que yo tengo la fe de que mi compañero, mi compañera, mi hermano, mi hermana están siguiendo ese proceso, también tenemos que tener el compromiso, ¿no? De seguir el proceso. Por eso que digamos, la señal, el indicador de que estamos en ese proceso es lo que vamos a lograr. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pues fíjense lo que logramos como cuerpo, ¿no? Cuando ya dejamos atrás lo que es ser inmaduros como los niños. Ya no estamos siendo arrastrados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, ¿no? Porque estamos firmemente arraigados en la palabra y en el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, como iglesia, ponemos mucho énfasis en la relación que tenemos más que en el liderazgo. Obviamente tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un orden dentro de la iglesia, pero lo más importante de todo es que sigamos ese proceso de maduración cada uno de nosotros. Entonces no vamos a decir, he visto esto que me parece más bonito que nosotros deberíamos hacer. Tenemos que vivir nuestro proceso, no podemos adaptar ni trasladar el proceso de otros. Hablo ya en términos de la iglesia, ¿no? Y también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se nos acercan personas que hábilmente dicen cosas que parecen ser ciertas. Es muy importante que nuestro proceso esté definido, primero por nuestra relación con el Espíritu Santo y su palabra, con el ejercicio de los dones que Él nos da en el cuerpo, y que sigamos nuestro propio proceso de construcción guiados por el maestro arquitecto, que es el Espíritu Santo. Es importantísimo entonces tener nuestro proceso, por más que ese proceso implique que recién estamos abriendo las zanjas para poner el cimiento y empezar a poner los primeros ladrillos. Nuestra esperanza es poner la mirada en esa casa ya totalmente construida, hermosa como el Señor quiere que sea. ¿Qué nos corresponde hacer entonces como condición básica para que ese proceso pueda darse de manera cooperativa, de manera beneficiosa para todos? Dice el versículo 7: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Yo quisiera quedarme con esta última frase para que nuestro mensaje de Año Nuevo tenga un tono positivo. No es la intención de hacer un sermón al respecto, sino poner la mirada en aquello que el Señor quiere que nosotros dejen que el Espíritu, dice, le renueve los pensamientos y las actitudes. Y ese es un consejo para todos nosotros. Nosotros no tenemos la última palabra, nosotros no tenemos el pensamiento más elaborado ni la sabiduría más alta. La humildad debería llevarnos a considerarnos así. ¿Para qué? Para que podamos permitir al Espíritu Santo que renueve nuestros pensamientos y que renueve nuestras actitudes. Siempre tenemos que estar vigilantes en ese sentido, ¿no? De la forma como pensamos y de las actitudes que tenemos frente a las cosas que hacemos. Si hacemos ello, entonces vamos a poder lograr este objetivo que Pablo nos plantea a través de la carta a los Efesios. Hay un último pasaje que citábamos en la reunión del devocional anterior, en el sentido que nos dice que no contristemos al Espíritu con nuestra forma de vivir, ¿no? Que lo que se pueda vivir en el cuerpo, en la iglesia, en nuestras reuniones, ese avivamiento, esa unción que nosotros queremos vivir, depende mucho de nuestra forma de vida, de lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras propias casas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, el llamado con el cual cerramos esta reflexión es eso: permitámosle al Espíritu Santo que renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes, para lo cual tenemos que estar conscientes que necesitamos cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestras actitudes. Es la condición esencial para que podamos ser transformados conforme lo plantea el Señor.
Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy que me acerco confiado, pegado a tu pecho, te escucho decir: he sido tu hijo aun cuando me perdí. Tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así. Has sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. De mi corazón, Jesucristo, yo me entrego. De mi corazón, mi corazón. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy, lo que soy. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo.
Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti.